Y quería empezar simplemente con una visión general de lo que es el trastorno bipolar y su evolución. Este es un gráfico de un artículo que hemos publicado en Lancet este año, en el cual resumimos un poco lo que es la neuroprogresión de la enfermedad. Y esto lo cuento también un poco en línea de lo que ha contado el doctor Bernardo, ¿no?, de lo que es el concepto actual de estas enfermedades, en el cual, aunque el trastorno bipolar no se ve como una enfermedad del neurodesarrollo, sino como una enfermedad más bien neuroprogresiva, en la cual hay una disminución progresiva del funcionamiento a medida que hay un aumento de lo que se llama la carga alostática. La carga alostática es la disrupción neurobiológica asociada a la enfermedad, es decir, la pérdida de capacidades cognitivas, el aumento de estrés oxidativo, disminución de BDNF, todos estos cambios biológicos que acompañan a la progresión de la enfermedad, y eso va en paralelo a la clínica. Aunque la enfermedad empieza de forma sutil en la infancia, adolescencia, la detectamos ya normalmente en la juventud temprana, hacia los 18, 19, 20 años. El primer episodio maníaco es lo que marca ya fácilmente el diagnóstico de trastorno bipolar o bipolar 1 por lo menos, y luego está la progresión clínica, ¿no? Realmente cuando vemos a nuestros pacientes en este estadio, que es normalmente cuando llegan, porque no, incluso si llegan en un primer episodio muchas veces se les pierde la pista, estamos llegando tarde ya a esta enfermedad. Ahora a día de hoy sabemos muy bien que tanto las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, como las enfermedades psiquiátricas graves, la psicosis, tienen un inicio larvado y cuando llegan a la manifestación clínica estamos ya en un estadio avanzado desde el punto de vista neurobiológico, y por eso hay un gran esfuerzo, un gran interés en detectar precozmente estas enfermedades. Aquí la patología dual incide en dos aspectos básicos. Uno es, puede actuar como desencadenante de la enfermedad, es decir, desencadenante de que esas anomalías subclínicas alcancen el nivel clínico, y otra como complicación o comorbilidad ya en la fase de episodios múltiples. Y por tanto estos son los dos aspectos, uno es muy enfocado a la prevención, evitar que las personas vulnerables consuman sustancias, como se ha dicho, cannabis, o consuman cocaína, o consuman otras drogas que puedan despertar una enfermedad latente o subumbral, y otra es evitar que los pacientes que ya desarrollan la enfermedad y van teniendo recaídas empeoren el curso de su enfermedad añadiendo una adicción encima de su enfermedad afectiva. Y veis un poco que la orientación terapéutica va muy en la línea de, para las fases latentes, nutricéuticos y sustancias que sean muy seguras, porque puedes tener falsos positivos, el litio como tratamiento fundamental, aunque sea el más barato, aunque sea un genérico, aunque sea, tenga su complejidad, tratamiento fundamental en las fases iniciales, y a los tratamientos combinados con antipsicóticos, con otros fármacos en los pacientes avanzados. Y todo ello asociado a intervenciones psicológicas, primero más de tipo informativo, en sujetos de riesgo, luego más la psicoeducación y terapias cognitivo-conductuales y la rehabilitación cognitiva y funcional en los estadios avanzados. Papel de la patología dual, pues lo hemos dicho, uno es la precipitación de un primer episodio o digamos el despertar de la enfermedad, y esto se ve muy claro en los datos. Estos son datos hechos en colaboración con Vitoria, por el grupo de Ana González Pinto, y vemos que los pacientes con primeros episodios que consumen cannabis debutan mucho antes que los pacientes que no consumen. Veis que aquí, que sin uso de cannabis, la edad de inicio está casi cerca de los 30, mientras que empieza a bajar muy significativamente los pacientes que usan, abusan o tienen dependencia del cannabis. Por tanto, ahí hay claramente un factor epidemiológico de riesgo en precipitar o avanzar el debut de la enfermedad. ¿Por qué se asocian las enfermedades como el trastorno bipolar a mayor consumo de sustancias? Hay toda serie de razones, esto sí lo cuento cada año porque es muy importante recordarlo. Hay una parte genética, hay una diátesis genética que cada vez sabemos mejor que está mediada por múltiples genes y por tanto no es una cosa tan sencilla como decir tengo el gen de la bipolaridad y tengo el gen de la adicción, sino que está mediada por una serie de factores, de dimensiones. Uno de ellos es la ansiedad, un síntoma que las personas con trastorno bipolar con mayor componente ansioso son más propensas a ciertas adicciones, sobre todo alcohol, sobre todo benzodiazepinas, también cannabis. Una diátesis genética mediada por la impulsividad es otra dimensión psicopatológica muy importante que influye mucho en la propensión a la adicción en el trastorno bipolar o al trastorno bipolar en la adicción. La diátesis mediada por el TDAH, y aquí en realidad el TDAH no deja de ser una expresión clínica de inmadurez del neurodesarrollo, es decir, esto es mucho más común
en personas que han sido niños prematuros o niños de bajo peso, y es una forma de inmadurez del sistema nervioso, y sabemos que también se asocia, como sabemos, a impulsividad y a otra serie de factores que también son precursores de la patología dual. Y luego está claro que hay un patrón y una correlación con todo el sistema dopaminérgico en las personas que tienen esa dimensión psicopatológica de la búsqueda de sensaciones. Los que se aburren fácilmente, los que necesitan estímulo, ahí volvemos un poco a tener conexión con el TDAH, porque necesitas estimulación constante, y los buscadores de sensaciones, las personas con rasgos a veces un poco antisociales, etcétera, también son factores de riesgo para la patología dual. Los mecanismos neurobiológicos comunes sobre todo afectan a la dopamina, pero a muchas otras sustancias, endorfinas, etcétera. Hay, por supuesto, un riesgo de artefacto por sobreposición de criterios diagnósticos. Puede ocurrir que a veces diagnostiquemos patología dual cuando solo hay una de las dos patologías. Es verdad que hay pacientes bipolares que cuando están maníacos consumen de forma abusiva y luego dejan de hacerlo una vez se ponen mejor. Y hay pacientes con adicciones que pueden parecer maníacos en un momento en que están bajo los efectos de un estimulante, por ejemplo. Hay una diátesis social, los pacientes por su enfermedad pueden tener problemas sociales que les conduzcan más fácilmente a un entorno más propenso a las adicciones. Hay factores de riesgo como trauma o abusos infantiles. La automedicación es una hipótesis también, que a veces se cumple, a veces no, que los pacientes buscan aliviar síntomas consumiendo sustancias. Compensación de efectos adversos, sabemos que, por ejemplo, el tabaco reduce los efectos adversos de los antipsicóticos, eso también es una de las razones, y luego el riesgo de que haya una inducción de manía o depresión por sustancias. Por lo tanto, estos son factores relevantes a conocer. Bueno, aquí se ha convertido mi diapositiva, que era muy bonita, en algo inidentificable, pero la voy a contar de todas formas. Esto es un estudio hecho en el Hospital Clínic, en el cual hemos identificado la comorbilidad con trastorno bipolar y abuso de sustancias en pacientes que tenían TDAH comórbido o no. Es decir, la influencia del TDAH como mediador de comorbilidad entre trastorno bipolar y sustancias. Y lo que se vería en la diapositiva es que los pacientes, es decir, había dos grupos, bipolar con TDAH y bipolar sin TDAH. Los que tienen trastorno bipolar y TDAH, que puede ser evidentemente TDAH del adulto, pero de inicio infantil, acaban teniendo mucha más propensión a las adicciones. Y la que se ve que es más importante es la de cocaína. La cocaína, que también aquí sería coherente con la hipótesis de la automedicación. Pero me gustaría, en la segunda parte y brevemente de mi intervención, hablar de unas adicciones de las que no hablamos generalmente. Este es el foco un poco que quiero dar esta vez, que son las adicciones comportamentales. Es decir, hay una serie de conductas, y ahí hay una polémica importante, porque hasta cierto punto son adictivas, hasta cierto punto son compulsivas, o hasta cierto punto son simplemente cosas que hace la gente porque le son satisfactorias, pero a veces hasta un punto que puede ser lesivo para su adaptación social. Es decir, hasta qué punto hacerse tatuajes y no poder dejar de hacérselos es una adicción o no lo es, hasta qué punto el juego es una adicción. Quizá el juego es la más clara, ¿no? Y el juego ahora mismo en el DSM-5 ha pasado, y es un gran cambio en el DSM-5, ha pasado de ser un trastorno del control de los impulsos a ser una adicción. Pero las otras todavía no están reconocidas. La adicción a la comida, es verdad, hay personas que tienen adicción a ciertas comidas concretas, a ciertas sustancias, pero también existe la adicción a no comer, y eso podría ser la anorexia. ¿Hasta qué punto la anorexia es una adicción o hasta qué punto es una patología compulsiva? Ahí tenemos una frontera muy interesante, ¿no? La adicción a Internet, la adicción al sexo, la adicción al trabajo, en fin, hay un montón de variantes interesantes que agrupamos bajo el epígrafe de adicciones comportamentales. Entrarían un poco en ese concepto comportamientos que, por una parte, van asociados a mayor impulsividad. Estos conceptos son muy importantes: la compulsión, la obsesión y la impulsión. Distinguir la psicopatología de estos tres conceptos ayuda a entender mejor estas comorbilidades. En el caso de la impulsión, está muy claro que ahí entran las patologías que más se acercan al patrón de adicción, y por eso tenemos sobre todo el juego patológico, que sería la única a día de hoy adicción comportamental oficialmente reconocida en la clasificación. Pero en el lado más compulsivo tenemos dos, la cleptomanía y la piromanía, que también tienen un patrón adictivo. Es decir, las personas, los cleptómanos o las cleptómanas, porque en este caso hay más mujeres que hombres, son personas que
no pueden evitar robar cosas, aunque sean de poco valor, aunque haya riesgo, aunque haya cámaras, aunque les puedan pillar, aunque tengan dinero para comprarlo, aunque luego a lo mejor tiran a la papelera lo que han robado, por esa adicción al rush, a un poco al arousal que provoca, o a la excitación que provoca la conducta de riesgo de robar una cosa, ¿no? O los pirómanos. Y eso está, a día de hoy, eso está todavía en el campo más de los trastornos asociados al control de los impulsos y de la conducta, y más a las compulsiones. Y ahí tenemos también asociadas otras, por ejemplo, otras patologías que han entrado en el DSM-5, como el hoarding, que es el síndrome de Diógenes, los acumuladores. También podríamos decir que es una adicción a acumular cosas de poco valor, ¿no? Todo eso, ya digo, está muy entremezclado y es muy interesante porque todavía se discute mucho si el patrón adictivo predomina sobre el patrón impulsivo o el patrón compulsivo en estas enfermedades, ¿eh? Y aquí veis un poco el resumen de lo que os decía. El juego patológico es realmente ya reconocido oficialmente, mientras que las otras patologías requieren mayor estudio. Es muy difícil y hay muy pocos estudios publicados en piromanía, por ejemplo. Cuando hablamos de comorbilidad con trastorno bipolar todavía es más complicado, es decir, hay que tener una cohorte de pacientes bipolares que sufran una adicción comportamental. Pero está claro que hay una relación, y que hay una relación mediada por algunos de los factores que hemos contado antes para las sustancias, factores genéticos comunes, factores neurobiológicos. La dopamina es, evidentemente, una vez más, un neurotransmisor clave aquí, porque es el neurotransmisor del placer y de la motivación. Y los mediadores vuelven a ser la impulsividad, la búsqueda de sensaciones, la ansiedad y la compulsividad, en distintas medidas e ingredientes. Aquí, en teoría, se debería ver que el 27% de los pacientes con trastorno bipolar tienen una comorbilidad con una adicción comportamental. Sería esta parte del pastel de aquí, en la que veríamos que un 27%, este es uno de los pocos estudios que han analizado la comorbilidad entre trastorno bipolar y adicciones comportamentales. Y aquí tenéis un poco el desglose. Tenemos que, tristemente, lo que pasa mucho con el DSM, que al final lo más común es lo que queda como no especificado, con lo cual nos deja un poco así con dudas, pero hasta un 17% de los pacientes con trastorno bipolar tienen un trastorno de lo que, esto es DSM-4, por tanto aquí va todo en trastorno de control de los impulsos, pero tiene un trastorno de control de los impulsos no especificado. Y recordad que en DSM-4 no hacía esta separación que ya hace el DSM-5 de poner el juego patológico en las adicciones. Entonces, el juego patológico lo encuentra solo en el 3% de los pacientes. Mi impresión es que es más común que un 3% de los bipolares. Nosotros vemos bastante. Es verdad que hay pacientes que solo juegan en fases agudas de la enfermedad, y entonces eso se podría discutir hasta qué punto es una comorbilidad cierta o simplemente es un síntoma característico de aquel paciente en las fases maníacas, por ejemplo, hipomaníacas, pero sí que vemos más de un 3% de pacientes que juegan de forma patológica, sea a lo que es apuestas, sea lo que es juego por internet, cartas, máquinas tragaperras. Esto hemos visto un cambio, de antes había más gente con máquinas tragaperras y estos han ido más a jugar a través de internet actualmente. Y luego tenemos otras patologías, la cleptomanía, las compras compulsivas, el trastorno escoriativo. Fijaros que es muy común. Esto es algo que muchas veces los pacientes no lo cuentan, pero lo podemos observar a veces, personas que tengan lesiones, sobre todo faciales, o otras zonas del cuerpo, que realmente se rascan y se acaban haciendo lesiones y daño, por una cosa más bien compulsiva. En este caso, más que impulsiva, es más bien compulsiva. Y luego, simplemente un par de estudios, o 3, que hay, en los que, aunque no se ha medido de forma epidemiológica la casuística de comorbilidad bipolar, adicción comportamental, sí se ha medido de forma dimensional. Esto es un poco más fácil, es decir, es pasar un test a pacientes bipolares que mida la tendencia a tener comportamientos de este tipo, adictivo-comportamentales. Y entonces esto es un estudio que lo que hace es medir hasta qué punto los pacientes mismos cuentan o puntúan en dimensiones como adicción al móvil. Aquí a lo mejor algunos, yo me incluyo, puntuaríamos alto en esto. Yo voy muy enganchado con el WhatsApp y con otras cosas. Adicción a la televisión, adicción a drogas, por supuesto, esto ya lo conocemos bien, al alcohol, adicción a la comida, adicción al ejercicio, esto también empieza a ser muy común.
no solo la vigorexia, sino la adicción al ejercicio en sí. Hay muchísima gente ahora castigándose el cuerpo a base de hacer maratones, medias maratones, y hay gente que muere joven por culpa de esto. No es una, al final no llega a ser saludable, cuando uno se pasa tanto, pero ahora está muy, muy de moda lo de machacarse el cuerpo con maratones. Y luego, compras compulsivas, bastante común. Aquí a veces es difícil distinguir lo que es fruto de la hipomanía de lo que es la compra compulsiva, que es algo distinta, pero es verdad que hay pacientes, en esto vemos de todo, vemos pacientes que cuando están hipomaníacos compran muchísimo y hay pacientes que gastan el dinero en cosas diversas, pero la compra compulsiva es muy característica porque casi siempre se focaliza en cosas muy concretas, sobre todo en ropa, es lo más común, y es verdad que también es más común en mujeres la compra compulsiva, mientras que los juegos de azar, etcétera, son más comunes en los varones. Y la adicción al trabajo, que también algunos sufrimos calladamente. Otra medida dimensional es este estudio, que lo que ha mirado es también, aquí tenemos diversas escalas, no voy a extenderme en esto por falta de tiempo en qué escalas son, pero por ejemplo, pues esta mide juego patológico y esta mide compra compulsiva, por poner un ejemplo de las dos más importantes, y veis que los pacientes bipolares alcanzan el punto de corte y puntúan más alto en escalas que miden la tendencia al juego patológico o a la compra compulsiva que pacientes sin trastorno bipolar. Y luego este otro, que es otro estudio también que vuelve a mirar adicciones comportamentales a nivel dimensional, y lo que vemos sobre todo es que hay mucha adicción a escuchar música en los pacientes bipolares, hasta qué punto es adicción o es otra cosa es discutible, o mucha tendencia a la compra nuevamente compulsiva. Luego también consumo de nicotina, consumo de alcohol, etcétera, como ya conocemos. Por tanto, hay todo un mundo de que llamarlo adicciones a lo mejor es pasarse, porque ya veis que el propio DSM no lo reconoce todavía. Lo que explica el DSM y lo que dicen los expertos es que realmente se tiene que discutir mejor y analizar mejor, tener más datos, pero que realmente hay todo un mundo de comportamientos que pueden hacer peligrar el libre albedrío de los pacientes y que acaban siendo francamente perjudiciales para su propia economía, para su libertad, para su desarrollo como personas, que entran en el campo de lo que llamaríamos adicciones comportamentales de una forma genérica. Finalmente, 2 minutos para hablar de tratamiento. Y hablar de tratamiento de la patología dual en trastorno bipolar, pues vuelve a ser, recordaros, el tratamiento ideal sería un tratamiento que cubriera ambas patologías. Cuando hay una adicción, aquí incluyo ya, vuelvo a las sustancias, además de lo comportamental. El valproato es de los pocos fármacos que tiene resultados positivos en pacientes duales para ambas dimensiones, la adictiva y la afectiva. Hay un estudio publicado en American Journal el año pasado, muy curioso, con citicolina, no sé si os recordáis, la citicolina es la somacina, es una cosa que se daba pues, a la gente mayor o a la gente, en fin. Y hay un estudio positivo en American Journal con citicolina, me llamó mucho la atención y lo he querido mencionar, aunque si no está replicado todavía pues es un poco prematuro de recomendar la somacina a estos pacientes, pero es interesante que se haya publicado esto. Y luego hay datos, pero ya no tan concluyentes para ambas patologías, con litio, quetiapina, acamprosato, enaltrexona. Por ejemplo, estudios con quetiapina demuestran mejora del trastorno bipolar, pero no mejora de la adicción. Es decir, mejoran una cosa, no la otra, en pacientes duales. Por tanto, estos los he puesto más entre paréntesis porque acaban mejorando una cosa y no la otra. Por ejemplo, naltrexona mejoraba la adicción, pero no mejoraba el trastorno bipolar. Por otra parte, lo que acabamos haciendo es tratar cada patología por separado. Es decir, tratamos el trastorno bipolar y tratamos la adicción que tenga el paciente. El tratamiento psicológico es muy importante, tiene que ser otra vez un tratamiento integral, un tratamiento psicoeducativo que englobe ambos problemas. Ahí tenemos los trabajos de Roger Weiss, por ejemplo, en Boston, y los trabajos que hemos hecho también nosotros en psicoeducación. El tratamiento de cada patología por separado también se puede hacer, y es el modelo más habitual, de que el paciente va a tratarse ambas cosas por separado. Pero idealmente lo que uno querría es tratar de forma integral. Y por último, en aspectos concretos, es importante recordar que muchos de estos pacientes tienen muy buena adherencia a la sustancia de adicción y muy mala adherencia a los medicamentos que les recetamos. Entonces, a veces es necesario dar tratamientos que les ayuden a acordarse de tomar el tratamiento o que les ayuden a ser mejor cumplidores. En esto
entran los antipsicóticos inyectables de larga duración para ciertos pacientes. Yo siempre digo que no son para todos los pacientes y que sobre todo por el tipo de sustancias de las que disponemos a día de hoy son para pacientes con predominancia de episodios maníacos, porque estos antipsicóticos que hay disponibles son más antimaníacos que antidepresivos y por tanto en pacientes de predominancia depresiva o bipolares 2 no acaban de funcionar bien. Y luego está la psicoeducación, que nuevamente es un tratamiento fundamental para mejorar la adherencia y la conciencia de enfermedad. La reducción del consumo, por ejemplo, del consumo de alcohol se puede conseguir y es una buena meta, no hay que ser radicales o talibanes con el tema de reducir al cero el consumo, porque hay pacientes que no lo van a conseguir, y entonces el nalmefeno es una opción. Y luego tenemos el tratamiento de las adicciones comportamentales, que sobre todo, aunque se pueden también tratar con fármacos, y hay un estudio que demuestra eficacia del litio en jugadores patológicos con trastorno bipolar o sin trastorno bipolar, al final el tratamiento cognitivo-conductual es el más preciso para las adicciones comportamentales. Entonces hay que diseñar un programa específico para estos pacientes. Ya termino diciendo que al final cuando tratamos, no solo tratamos la patología, sino unas dimensiones, y por eso hay que tratar estas dimensiones como los síntomas afectivos, por un lado, si hay síntomas psicóticos, pues tratar los síntomas psicóticos con antipsicóticos, la ansiedad, la impulsividad, en esto los antiepilépticos nos ayudan muchas veces, el craving, el consumo, como decíamos, por ejemplo, en el nalmefeno tocamos el consumo, cada fármaco tiene una diana dimensional y si identificamos el patrón dimensional de cada paciente podemos hacer un traje un poco más a medida, un poco más personalizado y por eso todas estas dianas, los pacientes que tienden a hacer intoxicaciones, los pacientes que predomina la abstinencia, los que tienen sobre todo síntomas comportamentales, los que tienen problemas cognitivos, pueden responder a fármacos de forma diferencial. Termino con una alusión a innovación, innovación por ejemplo con el uso de los móviles. Ahora hemos desarrollado pues, una aplicación que se llama Simple y que permite mandar a los pacientes, yo la tengo descargada y me va mandando mensajes en función de un patrón de identificación de comportamientos y, por ejemplo, si ve que estoy viajando mucho y hablando mucho por teléfono o muchos WhatsApps, te avisa de que podrías estar entrando en un episodio maníaco. A mí no me ha pasado todavía lo del episodio maníaco, pero lo tengo muy en cuenta, porque realmente es importante, y ahora estamos trabajando, y esto es un desarrollo que ha hecho el grupo del doctor Wall, que creo que hablará más tarde, hay una aplicación, digamos, un aspecto de consumo de sustancias que también es muy interesante para que uno pueda ayudar a psicoeducarse en el consumo de sustancias. Por tanto, como conclusiones, hay una gran comorbilidad, ya la sabemos, creciente además, puede aumentar entre trastorno bipolar y usos de sustancias. Además de esas adicciones, son comunes y se habla muy poco de las adicciones comportamentales, este es un área que creo que está en pleno desarrollo. La ansiedad, la impulsividad y el TDAH son dianas que hay que identificar porque nos pueden permitir entender mejor esos riesgos y posibles orientaciones terapéuticas. La adherencia es mala y por tanto eso hay que tenerlo en cuenta como una posible diana dimensional, como un aspecto a tener en cuenta a la hora de elegir el tratamiento. Y por último, el tratamiento debe ser integral, simultáneo, dimensional y personalizado. Termino agradeciendo a mi equipo el trabajo que realiza y agradecerles también la atención. Muchas gracias.